Parte 9. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay una forma de actuar de Dios que se repite de una manera muy similar en la vida de cada persona que está siendo guiada hacia la conversión. Dios ha llamado la atención de esta persona por alguna circunstancia en su vida o por la enseñanza que escuchó. Dios ha dirigido a esta persona hacia sus mandamientos, su ley. Entonces esta persona ha decidido obedecer lo que Dios manda. Después, Dios está examinando la motivación de esta persona. ¿Por qué quieres obedecer a Dios? ¿Solo para agradar a los otros cristianos? ¿O porque Dios mismo te importa? Si has llegado a este punto, que quieres obedecer a Dios por su propia gloria, porque Él mismo lo merece, solo falta un paso más, y este es el quebrantamiento. Te esfuerzas por cumplir los mandamientos de Dios. ¿Te parece que estás avanzando un poco? Puedes superar algunos hábitos malos, y estás haciendo algunas buenas obras, pero llega un momento donde parece que ya no avanzas más. Tu conciencia es ahora más aguda, y te das cuenta de los muchos pecados que cometes en pensamientos y en hechos. Dios empieza a descubrir aún tus intenciones escondidas. Incluso algunas de tus buenas obras has hecho con una intención pecaminosa. Has querido impresionar a la gente. Has tenido un orgullo escondido de cuán buen cristiano eres. O has querido ganarte un favor especial de Dios. Y mientras más avanzas, parece que más estás retrocediendo. Estás cometiendo maldades que no deseas hacer, y no entiendes por qué lo haces, y cada día empeoras. Puede ser que descubres en lo secreto de tu corazón hasta unos pensamientos de odio contra Dios mismo. Empiezas a preguntarte si tal vez eres destinado para la perdición, porque no puedes agradar a Dios, y por más que lo intentas, solo empeoras. Te llamas un cristiano, pero descubres que eres un esclavo del pecado. Esto produce una crisis profunda en la vida. Algunos, cuando han llegado a este punto, han querido desesperar de la vida misma. Y ahí Dios me mostró mi pecado más grande, la incredulidad. Como dice en Juan 16:9, que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Mientras yo pensaba estar bien, era fácil decir, sí, yo creo que Jesús ha muerto por mis pecados. Pero en ese momento que yo estaba convencido de un pecado concreto, en lo más profundo de mi ser, ahí me di cuenta de que yo no podía creer, y que en realidad yo no era un cristiano, yo todavía no había nacido de nuevo. Y yo creo que muchos miembros de iglesias hoy en día están en esta misma situación. Piensan que son cristianos, pero en realidad nunca han nacido de nuevo. Después de esto, en mi vida seguían todavía unos meses más de una lucha espiritual, donde una parte de mí quería creer, pero otra parte de mí decía, no puedo creer. Hasta que por fin pude poner mi confianza en Jesucristo y llegar al nuevo nacimiento. Martín Lutero era un monje, y él estaba muy consciente de su pecado. Muchas veces iba a la confesión para confesar su pecado, trataba de vencer con una disciplina estricta y con ejercicios de penitencias, pero nunca pudo sentir el perdón de Dios. Siempre le parecía que algo faltaba todavía. Una vez, en su desesperación, dijo, parece que cuanto más uno intenta lavar sus manos, más se ensucia. Y así continuaba su lucha por muchos años, hasta que por fin descubrió la salvación por fe. El apóstol Pablo describe un momento en su vida donde él tuvo que desechar como basura toda su vida religiosa anterior. En Filipenses 3, verso 4 dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren qué es lo que Pablo llama carne aquí, no lo que nosotros pensaríamos, los malos pensamientos, la sensualidad, la codicia. No, Pablo llama carne sus obras religiosas. Nosotros hoy tal vez tendríamos que decir, yo también podría confiar en la carne, yo podría confiar en que soy un miembro fiel de mi iglesia, que he sido bautizado, que estoy cumpliendo con todas las exigencias de mi iglesia, que me esfuerzo para vivir de manera irreprensible. Y Pablo dice todo esto lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, sigue diciendo en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo descubrió que aún su propia justicia era pecado ante Dios, y aún sus buenas acciones y sus obras religiosas estaban contaminadas por el pecado, porque él lo intentaba hacer por sí mismo, en sus propias fuerzas, y sin Cristo. Y esto es lo que significa que el Espíritu Santo te convence de tu pecado. Si no has experimentado esto, tú no puedes provocar esta experiencia a la fuerza. Solo puedes pedir a Dios, examíname, muéstrame mi pecado en lo más profundo, y entonces, en su tiempo, Dios lo hará. Desafortunadamente, los pastores y evangelistas modernos han quitado esta parte del Evangelio. Hoy la mayoría de ellos predican una conversión fácil, de manera que cuando uno entra por primera vez en una reunión, que ya le dicen, ven adelante y ora conmigo y vas a ser un hijo de Dios, y con esto no le dan tiempo a Dios para que Dios pueda convencer a esta persona de su pecado, y están tratando de cosechar frutos inmaduros que después se malogran. Alguien dijo incluso que esto es nada menos que un aborto espiritual, porque ahí hay un feto espiritual que está madurando hacia el nuevo nacimiento, pero estamos sacando este feto del vientre antes del tiempo, en un momento que todavía no puede sobrevivir. Y realmente muchos de estos convertidos superficiales más tarde fracasan en su vida espiritual, porque la obra de Dios en ellos no ha sido completada. Es necesario que uno llegue al punto donde desesperadamente busca la salvación y desesperadamente pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque solo a los que tenían esta pregunta, los apóstoles respondieron, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y bautízate para el perdón de los pecados y recibirás el Espíritu Santo.